el propósito de la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, la doctrina de la gracia es una doctrina muy hermosa. A mí me fascina por el simple hecho que la doctrina de la gracia, como dice ahí el término gracia, que significa favor inmerecido, entonces diríamos la doctrina del favor inmerecido. Es decir, un favor que recibimos que no lo merecemos. Me gusta esa doctrina porque es bien hermosa, porque en todos sus aspectos siempre la doctrina está exaltando a Jesucristo y glorificando a Dios en su soberanía. Oiga bien, la doctrina de la gracia en todos sus aspectos siempre está exaltando a Jesucristo y glorificando a Dios en todos sus aspectos. Está glorificando siempre a Dios en su soberanía. ¿Qué decimos glorificando a Dios en su soberanía? Que Dios es soberano. Y como soberano que es, Dios es absoluto. Y puede hacer y deshacer según los designios de su voluntad, según sus planes eternos, que nosotros en la poca vida que llevamos de vivir en esta tierra, máxime en lo poco que leemos la Biblia, podemos llegarnos a imaginar, la grandeza de la soberanía de Dios que ha tenido por toda la eternidad. Esto es lo hermoso. Hay muchos teólogos y muchos exponentes de la palabra que declaran que la gracia, hablar de la doctrina de la gracia es hablar de una doctrina diabólica, satánica, porque no le da lugar al hombre en su libre albedrío. Esta gente, de acuerdo a sus preceptos y argumentos, quiere exaltar más al hombre que a Dios, porque dice que al final quien toma la decisión es el hombre y no Dios. Y nosotros creemos, y en lo personal creo muy fervientemente, que quien tiene la decisión es Dios y no el hombre. Nosotros de alguna manera respondemos, sí, respondemos al llamado de Dios, pero no es que Dios responde a nuestro llamado. Nos rendimos a Dios, no es que Dios se rinde a nuestra invitación. Entonces, hermanos, le hago esto porque esta carta de Pedro, en los 2 primeros capítulos, habla de eso. Habla de la gracia de Dios, de la predestinación de la gracia de Dios. Mire bien, en el versos 2 habla que la gracia fue predestinada, pero manifestada en estos tiempos. En el versos, creo que 20 del mismo capítulo, de Primera de Pedro, habla de la obra que iba a hacer Jesucristo, pero que la obra que iba a hacer Jesucristo de gracia en la cruz también estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Entonces mire, no solo había un plan llamado gracia, sino que había el autor de esa gracia, también predestinada desde antes de la fundación del mundo, el autor llamado Jesucristo. Estamos nosotros, como dice el apóstol Pedro, estábamos nosotros que fuimos beneficiados, por decir así, de esa gracia, por la misericordia de Dios. Pero también hay un segmento de personas que no pudieron ser incluidas en este proyecto de Dios llamado gracia.
Y eso sale en el versos 8 del capítulo 2. Entonces el apóstol Pedro presenta el diseño, el plan de la gracia, el autor de la gracia, los que iban a ser incluidos en la gracia, los que fueron incluidos en la gracia por medio de ese autor que es Jesucristo, y los que también estaban excluidos de la gracia desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabía eso? Si no, pues léalo en el verso 8. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en las palabras, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En estos dos capítulos está hablando de la gracia. Dice que la gracia fue destinada. Jesucristo fue predestinado como un cordero en el versos 20. Y aquí dice que estos desobedientes fueron destinados. Lo mismo dice Judas, que ya estaban destinados desde antes de la fundación del mundo para esta condenación. Entonces vemos, hermano, aquí al apóstol Pedro presentando esta doctrina de la gracia muy bonita. Y vamos a ver entonces el propósito de esa gracia en nuestras vidas. Para ello los voy a invitar que leamos el verso 3, capítulo 1, versos 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oramos. Soberano Dios, gracias te damos, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu voluntad, por esa paciencia que nos tienes, por esa oportuna ayuda que nos das y por ese refugio que tú has sido para nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tengas misericordia a cada uno de los presentes, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos ayudes a comprender este propósito para el cual fuimos salvos, Señor, para el cual fuimos llamados, para el cual fuimos destinados. Ayúdanos, Señor. A la luz de lo que le enseña el apóstol Pedro, ayúdanos, Señor, en esta noche para que podamos sentir que nosotros somos participantes de esa gracia tuya ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en estos postreros tiempos por amor de tu nombre. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver, dice el verso 2, que nosotros fuimos elegidos. Mire ahí, elegidos. Es el mismo término que se ocupa en Efesios capítulo 1, versos 4, y en Romanos capítulo 8, versos 29, que fuimos elegidos. Según dice la presciencia de Dios, la palabra presciencia significa conocimiento anticipado de Dios. Hay algunos teólogos que malinterpretan esa definición, porque creen que conocimiento anticipado es como que Dios iba a saber que después de la predicación yo iba a levantar mi mano y aceptarlo. Entonces Dios en ese momento, Él ya sabía, antes que yo lo hiciera. Entonces le llaman presciencia a un conocimiento anticipado al hecho, pero de una forma casi inmediata. Y la palabra presciencia es conocimiento anticipado, no se refiere a lo inmediato, sino a la omnisciencia de Dios, al atributo natural de Dios, de la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios todo lo sabe, pero no lo sabe un minuto antes de que suceda, sino que Dios lo sabe desde la eternidad. Por ejemplo, yo siempre les pongo, Dios ya sabía del cordero, dice que ahí donde les leía, como un cordero, dice, ya destinado, como un cordero sin mancha, fuimos rociados con esa sangre preciosa, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si estaba un cordero destinado, Dios ya sabía entonces anticipadamente que Adán y Eva iban a pecar y que iban a ser expulsados. Y Dios anticipadamente ya sabía entonces que 2000 años después de Adán, 4000 años después de Adán,
Jesús, ese cordero, iba a ser crucificado. Imagínense hasta dónde llegó el conocimiento de 4000 años anticipado. Aún el conocimiento de Dios es, como es Él es eterno, trasciende, porque todavía sale en el Apocalipsis lo que va a suceder, que ni nosotros nos imaginamos lo que va a suceder. El Armagedón, la gran tribulación y todas esas cosas. Ahí salen hasta características de cómo va a ser el anticristo y ni siquiera nosotros nos podemos imaginar, pero Dios ya lo conoce. Dios sabe de dónde viene, a cuándo viene, a la hora que viene y a lo que viene. Pero no es un conocimiento anticipado de un minuto antes, sino desde la eternidad. Entonces, hermanos, Dios de la eternidad también nos escogió a nosotros, pero dice que esta gracia ha sido manifestada hasta estos postreros tiempos, con un propósito. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia, ahí la palabra gran misericordia es un superlativo, gran, inmensa, mensurable, incomprensible, insondable, su misericordia. Dice que esa gracia nos da para hacernos renacer. La gracia, primeramente, su propósito es que nosotros podamos haber experimentado, hermanos, un nuevo nacimiento. Yo no sé si usted puede decir dentro de su corazón, he nacido de nuevo. No sé si usted puede decir en su corazón, soy una nueva criatura. Porque las cosas viejas en mí ya pasaron. Y ahora en Cristo, todas son hechas nuevas. Mi personalidad vieja ya quedó sepultada con el viejo hombre. He aquí ahora ando en obras nuevas, las cuales dice Efesios 2:10, Dios preparó de antemano para que por ahí andemos. Soy una nueva criatura. Entonces, el principal propósito de la gracia en la vida del creyente es darle la oportunidad de tener un nuevo nacimiento. ¿Por qué hablamos de un nuevo nacimiento? Porque ya nacimos físicamente. Pero, así como nacimos físicamente, toda la humanidad, las plantas, los animales nacen físicamente. Porque los seres vivos así nacen físicamente. Pero no a todos se les da la oportunidad de nacer de nuevo. No a toda la humanidad se le ha dado la oportunidad de nacer de nuevo. Solo a aquellos a quien Dios ha llamado, ha escogido, ha llamado, ha justificado, ha predestinado para esta gloriosa bendición, para esta gloriosa oportunidad de poder experimentar un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento no solo es una experiencia emotiva, emocional, tampoco ese nuevo nacimiento es una experiencia religiosa. Sí, yo nací de nuevo porque yo antes era católico y ahora soy cristiano. Sí, yo nací de nuevo porque sentí un escalofrío, o porque se me trabó la lengua, o porque me dieron ganas de brincar, o hasta de llorar. Por eso nací de nuevo. El nuevo nacimiento también trae consigo una nueva identidad, una nueva personalidad, unas nuevas características, nuevos hábitos, un nuevo modelo de persona. Porque ahora el nuevo nacimiento es parecernos más a Cristo cada día. Pero dice que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Si usted ha experimentado el nuevo nacimiento, mi amado hermano, mi amada hermana, no es para que ahora se jacte de la doctrina que conoce. No es para que ahora diga, bueno, ya soy cristiano, ya soy salvo, ya puedo hacer y deshacer. Sino que
es para que usted viva en esa esperanza gloriosa que es en Cristo Jesús. Por ejemplo, usted pudiera decir, ¿cómo eso así de vivir en una esperanza? Bueno, cuando muchos de ustedes que experimentaron el tener estas casas, lo sacaron tal vez a alguno de sus casas. Yo creo que casi no todo, yo creo que aquí solo el hermano Kenny y hermana Sonia pasaron experiencia. No, aquí hay algunos que pasaron experiencia, que lo sacaron de sus casas, ¿verdad? Y lo llevaron a vivir albergue. Pero ¿para qué? Cuando estaban, yo les digo, cuando lo sacan de su casa, ¿por qué se movieron ustedes de su casa? ¿Qué los motivó a moverse de su casa? ¿Qué los impulsó a tomar la decisión de dejar aquella casa, tal vez que me cuente el hermano Kenneth que era grande, que tenía bastante patio para tener a sus animalitos que le gusta criar, gallinas, pato, chancho, el flaco, todo eso, tenía su patio. Pero tuvo que haber algo más fuerte que su satisfacción de estar en la casa para hacerlo cambiar de idea, de renunciar a todo aquello por irse a un albergue. En un albergue donde, bueno, nunca he estado en un albergue, pero me imagino, ¿verdad? Aquí están durmiendo 4 o 5, pasan una cortina y otros 4 o 5 por familia, ¿verdad? Y así están apilados y aquí tienen sus trastes, su ropa, un baño para todo, que a veces lo hayan y no les da ánimo ni de entrar, porque hay gente que es bandida. Entonces yo me imagino toda esa incomodidad, toda esos padecimientos, porque son padecimientos, porque ahí está la esposa, ahí está el esposo, y a veces muchos se fueron hasta con los niños. Pero ¿qué lo hizo cambiar de idea de la comodidad a la incomodidad? ¿Qué lo hizo cambiar? Porque no es fácil renunciar a lo que a uno le ha costado. No es fácil renunciar a aquello que uno ha plantado, así sea un caramanchel de plástico, pero usted sabe que eso es suyo y usted está cómodo ahí, para ir a estar a algo incómodo. Ya me imagino ahí que a la hora de la noche cuando todos se quitaban los zapatos. No se sabía quién es quién. Ahí no entraban zancudos, ni murciélagos entraban ahí. Entonces, hermano, ¿pero qué lo hizo cambiar de idea? Yo les puedo ayudar. Una esperanza. La esperanza de tener una casa propia, y no tanto lo propio, porque lo que tal vez tenían mucho era propio, sino en mejores condiciones. Y les plantearon, quizás les pusieron el proyecto en foto, bien bonito, urbanizado, con agua, luz, aguanera y todo. Que ese es el plan de este. No se los pusieron así con esos charcos, ni con las calles desbaratadas, ni las calles que no se puede ni pasar ni caminando. Porque la han presentado así, usted no se va. Pero bueno, algún día verán. Pero me imagino que lo que los movió a ustedes fue esa esperanza. Pero ustedes, para alcanzar ese propósito, tuvieron que haber dejado muchas cosas, haber renunciado a muchas cosas para tomar algo nuevo, algo sólido, algo firme, algo concreto, algo propio, algo legal, no sé, algo estable. Dice aquí que el propósito de la gracia es hacernos renacer, pero para que tengamos una nueva vida y una vida llena de esperanza. Como les decía el domingo, hermanos, lastimosamente, hasta para la iglesia ha dejado de ser atractivo el cielo, hasta para la iglesia. Porque aún los cristianos, máxime con las predicaciones de hoy en día, han puesto sus esperanzas en las riquezas, han puesto sus esperanzas en los líderes religiosos, han puesto su esperanza
en las cosas de esta vida, pero no la están poniendo en el Señor. Hoy me encontré a una joven cuando estaban jovencitas, y la niña caminaba, recuerdo estaba chiquita, no hay alguien chiquito como esta niña. Ivania la llevaba a la escuela dominical, ya está grandecita, está en la universidad, y cuando la llevaba le decía a la mamá que la chineara, porque le dolían los huesitos. Chineame, mamá, porque me duelen los huesitos. Entonces así le encajamos nosotros, la huesito. Ya está grande, yo le encontré ahí a la hermana y iban a una iglesia ahí por la casa, después se quedaron ahí enfrente de su casa. Y les pregunté, ¿siguen yendo? Sí, me dice. ¿Y cómo va la iglesia? Le digo, amén. No, me dice, ahí no estamos yendo. ¿Y de dónde se fueron? Nos fuimos allá, dice, a iglesia de fe, no sé cómo, Tabernáculo de la Fe, donde está Francisco Solórzano. Que a ustedes les gusta la bulla, ¿verdad? Les gusta el barembembén, les gusta el movimiento, les gusta el alboroto, ¿verdad? Y solo se pusieron a reír. ¿Y cómo está la iglesia donde está? Es que hay poquita gente. ¿Y cómo no hay poquita gente si ustedes miren, ya son 2 menos? Y la iglesia esa donde le estoy hablando la comenzó un hombre que fue ganado en la cárcel de Matagalpa, creo que le llamaban La Chácara, por el pastor Francisco Román. Ya el pastor Francisco Román pasó a la presencia del Señor y él viajaba en las limitantes que tenía hasta esa cárcel a predicar. Y alcanzó ese hombre, y cuando se vino ese hombre, estuvo pastoreando donde pastoreaba Francisco Román, y ahí se fue a levantar esa iglesia. Pero la gente ya ha perdido la esperanza en las cosas de Dios. Busca las cosas terrenales, donde se sienten más cómodos. Pero dice la Escritura, hermanos, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. No una esperanza muerta, sino una esperanza viva. ¿En quién tiene puesto usted su esperanza? ¿O cuál es su esperanza? ¿Y en quién la tiene puesta? Si está puesta en el gobierno, la perdió. Si está puesta en la economía, que va a mejorar, también la perdió. Si la tiene puesta la esperanza en que un día va a lograr viajar a los Estados Unidos y allá va a ser el sueño americano, la perdió. Porque todos los que se han ido no tienen sueño americano, tienen desvelo para ir a trabajar. Y de tanto desvelo que ya lo que tienen es pesadilla, no sueño americano. Se ha convertido en pesadilla americana, porque jamás se imaginaron lo que les esperaba. Así que ahí la perdió también. ¿En quién tiene puesta su esperanza? Tiene que estar en Dios, como dice el hermano Jorge, en Dios. Y como nuestra esperanza está puesta en Dios, entonces, ¿dónde nos tenemos que refugiar? ¿A dónde está nuestro refugio? En Dios, en Dios. Y si nuestro refugio está en Dios, hermano, nuestra esperanza está en Dios, nuestro refugio está en Dios, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y comienza a decir de todo lo que te va a librar el Señor, de la peste destructora, etcétera, de la muerte, etcétera. Hermanos, si su esperanza está en Dios y su refugio está en Dios, ¿por qué la iglesia está caminando un día sí, un día no? El domingo estábamos muy hermosos. Mire, aquí podemos hacer un culto de adultos y muy bonito. Y allá vamos a hacer una escuela dominical donde están todos los niños y los que faltan todavía ahí. Pues miren, aquí hay niños y aquí adultos. Si pasamos los niños de aquí
a Samuel, a la niña, y pasamos los dos adultos, que tenemos 3 adultos, pasamos al otro niño, bien se divide el culto de oración. Y no debería ser así, hermano. Por eso les digo, todavía no han comprendido lo que es la gracia de Dios. Y le hice el ejemplo de los hermanos que experimentaron en sus vidas el traslado. Y ahora que están en sus casas, creo pues que aún tienen la esperanza de que esta comunidad va a ser mejor. Están más cómodos que cuando estaban a la orilla de los cauces, que cuando estaban a la orilla de los puentes, que cuando estaban en aquello. Me contaba, daba testimonio, ¿cómo se llama? Muchacho que congrega con nosotros, no, el otro, Humberto, que dice que cada vez que había lluvia, él iba a doblar sus rodillas, porque en medio de la casa pasaba una correntada. Allí estaba en medio de la casa, en medio de la salita, de los cuartos, bajo las camas, era correntada la que pasaba dentro de su casa, de la casita. Él tenía a la orilla de un cauce. Y él vivía por donde cayó la pared, dice, a 3 casas donde cayó la pared de allá a la orilla de un cauce, del 18 de mayo. Entonces, está más seguro porque al menos estas paredes todavía no les caen. Pero, ¿dónde está puesta la esperanza de la iglesia? Igual a como pasó con otras personas, la iglesia, pues le hago este ejemplo, caso hipotético, y no hipotético, pues real, de que muchas personas que vivían en esas condiciones al lado de los escombros, del Rubén Darío y no sé dónde más, y aún ahí en el 18 de mayo, todavía hay muchas casas cerradas aquí. Muchas casas cerradas, abandonadas. Y la mayoría de las que viven aquí es que han comprado o están alquilando, pero no son los propietarios originales, la mayoría. ¿Por qué? Porque esa gente recibió algo sin darse cuenta, el verdadero significado de lo que habían recibido. Un patrimonio para ellos y su familia. Igualmente, aquí en la iglesia ha recibido algo que no tienen idea de lo que han recibido. La gracia de Dios. Y por eso su esperanza no está puesta en Dios, sino que está puesta en otras cosas. Y por eso abandonan, igual que la gente abandona aquí sus casas y las deja a la intemperie, viene cuando la vienen a visitar, si acaso, a rozar, si acaso, porque hay unas que parecen cazafantasmas, ya de puros murciélagos le salen ahí, alacrán y todo, tan abandonadas que están. Están abandonadas las casitas que están, porque no valoraron lo que recibieron. Así están las vidas espirituales de algunos hermanos que no han valorado la gracia de Dios que les fue dada. No la han valorado, no la han sabido aprovechar, no han sabido conservarla, no han sabido atesorarla, hermanos. Y lo miran como cualquier cosa. Y entonces se refugian en las cosas del mundo, se refugian en su trabajo, se refugian en sus comodidades, se refugian en sus entretenimientos, se refugian en sus propios egos al decir, no, es que yo tengo derecho a esto, no, es que yo no soy religioso, no, es que esto, pero no se trata de ser religioso, se trata de tener esta esperanza que dice el apóstol Pedro, y una esperanza viva, no una esperanza muerta ni moribunda, sino una esperanza viva en Cristo Jesús. Y dice, en segundo lugar, que fuimos llamados para una esperanza, pero también para obtener una herencia, pero una herencia que no se corroe, una herencia que no es efímera. Por ejemplo, estas casas se las dieron, pero esto es efímero, porque se las dieron, pero no es suya. ¿O es suya? Porque si es suya, enséñeme la escritura. No hay escritura todavía. Es suya, pero legalmente no es suya. Y lo hicieron de una manera estratégica.
para que la gente no las vendiera, pero aún así las han vendido. Miren dónde estamos nosotros. Para eso lo hicieron, para que la gente por lo menos se aguantara hasta que le dieran la escritura y la habitara. Pero que yo recuerdo que cuando estábamos ahí, estaban comenzando a dar la casa, me ofrecieron una en 30,000 pesos. 30,000 pesos, que eran como $1,000. Vaya, corra, vaya a comprarla, y se la están vendiendo. Pero ¿cómo van a vender? Si me la venden en 30,000 pesos, quiere decir que no es suya, porque no saben lo que están vendiendo. No saben lo que cuesta esta casa. Una casa no vale $1,000. Ni un terreno había en $1,000 entonces. Entonces por ese motivo las dejaron, no les dan la escritura. Pero aún así la gente tiene su argumento. Pero dice, hermanos, que fuimos, en segundo lugar, la gracia que nos dio nuestro Padre Celestial y la destinó desde antes de la fundación del mundo, fue para que nosotros tuviéramos una herencia que es una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Quiere decir que no se daña con el tiempo, no agarra óxido, no agarra polilla, dijo el Señor Jesús, donde el orín no corrompe, que quiere decir oxida, ni donde la polilla daña. No agarra polilla, no agarra hongo, no agarra sarro. Es una herencia que no se daña, es una herencia inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. La pregunta es, ¿cuál es su herencia? Dice José, la casa que me va a dejar mi mamá. Dice. Dice Samuel, el carro que me va a dejar mi papá. ¿Y usted qué dice? ¿Cuál es su herencia? ¿Se ha puesto alguna vez a pensar que los días que le toca vivir en esta vida cada vez son menos? Cada vez es menos. Pero lo que tiene allá cada vez es más largo. Y está más cerca. Porque entre menos viva aquí, más cerca está de allá. Amén. Ya el reloj para nosotros ya está en cuenta regresiva. En cuenta regresiva. Ya pasando los 40, yo dije, voy guindo abajo. Cuenta regresiva. La cuenta regresiva es como cuando le cuentan a unos 10, 9, 8, 7 y despega. Se fue. Nosotros estamos en esa cuenta regresiva. ¿Cómo está usted preparado para esa herencia, hermano? ¿Cómo está usted preparado para esa herencia? Dice que está reservada allá en los cielos. Sí, todos decimos, y le pregunto, ¿y su casa? Ah, aquí, a una cuadra, allá, a 2 cuadras, allá, 3. Su casa no está aquí, hermano. ¿Sabe que aquí la palabra expatriados de la dispersión, ¿sabe qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir expatriados? Forasteros, peregrinos. Y eso es lo que somos aquí nosotros. Forasteros y peregrinos. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Habitamos este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos, como dijo alguien, solo de pasadita. Pero esa pasadita no es como cuando pasamos por un centro comercial o por algo que nos llama la atención. Oh, wow, como dijeron los muchachos ahora creo que fue. Wow, ya pusieron el parque, ya están los carros chocones, está la rueda de Chicago, wow. No fue para eso que pasamos este mundo, para decir, wow, qué bonito aquí, qué bonito allá, y poner nuestra mirada, nuestra atención y nuestro corazón en las cosas de esta vida. Somos extranjeros y peregrinos, pasantes en esta tierra, en esta vida, en este mundo, con el único propósito de que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito y esa es la razón de su existencia
existir. Y por eso es que todavía Dios le ha mantenido el aliento de vida, para que usted anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted no está aquí para divertirse, usted no está aquí para conocer, usted no está aquí para pasear, usted está aquí en esta vida. Si su casa es eterna, su morada está en los cielos, su herencia está en los cielos, entonces usted no pertenece aquí. Y si está aquí es para cumplir una misión y un propósito. Eso es tener la gracia de Dios, entender el propósito de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, versos 9, para terminar: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. La gracia y el propósito. A veces creemos que la gracia es todo lo que ya entregamos nuestra vida al Señor y hasta ahí llega. No, la gracia, yo les dije la vez pasada, trasciende, porque todavía viene Cristo y se manifiesta la gracia de Dios al transformar nuestros cuerpos mortales en inmortales, corruptibles en incorruptibles. Y todavía se manifiesta la gracia de Dios al resucitar estos cuerpos y trasladarlos de esta vida pecaminosa a la vida celestial. Y todavía se sigue manifestando la gracia de Dios de estar allá en la vida celestial con Cristo para ir a recibir premiación, ir a recibir las coronas. Creo que la vez pasada el hermano Rieder estuvo hablando de las coronas, ¿verdad? Les habló de las 5 coronas, ¿verdad? Entonces, hermano, todavía recibe premiación y todavía se sigue manifestando la gracia de Dios en la eternidad cuando usted venga a reinar con Cristo en gloria. Y todavía se sigue manifestando la gracia de Dios en la eternidad. Ya le estoy hablando del milenio. Cuando de aquí dice pase de la tierra, pase a la eternidad con Cristo en cielo nuevo y tierra nueva, y así estaremos para siempre con Él. Entonces la gracia no está limitada en decir, sí, es que me perdonó, me justificó, me adoptó. No, ese es el ABC de la gracia. Pero tenemos que comprender, hermano, la gracia de Dios. Pero si conocemos estos aspectos, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de enfocarnos en esa gracia de Dios. Cada uno de nosotros deberíamos de entregarnos a esa gracia de Dios. Y les digo, hermano, de todo corazón, que no sé qué espera para despegar en este año de retos que le he venido anunciando, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas mejores y de proponernos de corazón, hacer las cosas diferentes, mejor para el Señor. Hay hermanos que quizás están pasando algún tipo de necesidades, algún tipo de pruebas, algún tipo de tribulaciones, no sé, de tentaciones, pero aún en medio de todo ello, ahí está la gracia de Dios sosteniéndonos. Ahí está la gracia de Dios guardándonos. Ahí está la gracia de Dios guiándonos hacia toda verdad. Hermanos, por las misericordias de Jesucristo, esforcémonos por la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar.